Parece amatista, qué linda. Y es grande. Hay unas calcitas bordó, eso no lo había visto casi nunca. Con un óxido bordó. Muy bueno. Miren esa calcita. Y todos los pelitos de goetita. Hay un montonazo, hemos llenado un cajón. Ha sido una jornada intensa, pero... Familia de la Pacha, ¿cómo andan? Tanto tiempo, bienvenidos a un capítulo más de Buscando Cristales con Hijos de la Pacha, con Ale, conmigo. Y todos somos hijos de la Pacha, somos la familia de la Pacha, somos espíritus que amamos la naturaleza, que la queremos proteger, que la honramos y que sabemos que nos da vida y estamos en una lucha de amor para que eso ocurra y vivamos en un mundo de armonía. Hoy lo que les quiero contar es para que puedan reconocer las geodas, que es una de las preguntas que más me hacen. ¿Cómo reconozco una geoda? ¿Cómo diferencio una geoda de una piedra común? Mientras voy buscando cristales, mientras voy viendo a ver qué nos permiten regalarnos, qué nos regala la Pacha, los maestros de los cristales y los duendes, voy a ir contándoles y tratando de que puedan identificar este gran misterio de cómo reconocer una geoda. Así que vamos, ¿me siguen? Dale, vamos. Lo primero que tengo que hacer es, en mi búsqueda, lo primero es encontrar un resto de cristal. Si yo encuentro un resto de cristal, quiere decir que se desprendió de alguna geoda. Una vez que en la caminata, en la investigación, encuentro un resto de cristal, como en este caso, que es una geodita de cuarzo, entonces yo voy a decidir que acá abajo o en los alrededores hay más, Entonces me quedo a trabajar y a desenterrar material, a ver si tengo suerte. Entonces, ahí decido acabar a intuición, no es que vaya a encontrar nada. Voy viendo a ver si aparece algo, ¿sí? Voy a buscar algo redondito. Acá salió algo. O sea, salió una piedra, no sé qué es, ¿sí? Es redondita. ¿Ven? Las burbujas, estas son burbujas que se forman en el magma, son todas redondeadas. Veo acá que tiene un cristal, así que ahí se abrió y tenemos material masivo. Esto es otra de las reglas por los cuales las burbujas son un misterio, las geodas son un misterio. Algunas están masivas, con cristales masivos, que no es lo que estamos buscando, a veces son bonitas igual, y otras son huecas. Eso no lo sabemos, porque aunque te parezcan que las huecas pueden ser livianas, en realidad pueden tener toda una parte de mucha piedra que te confunde. Entonces, una vez que vos tenés una piedra esférica, redondita, ovalada, y sobre todo si le ves alguna puntita con cristal, sí o sí la tenés que abrir y ahí veremos qué es lo que pasa. Bueno, el trabajo tiene que ser minucioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, esta es redondita, ¿ven? Está rota, está hueca. Sí, eso a veces pasa, por la erosión se abren, ¿sí? Entonces ahí ya alcanzo a ver,
¿sí? ¿Ven que es redondita, ovaladita? Ahí la vamos a ver limpia. Ok, seguimos. Bien. Redondita. Ahí. Se ve el brillo de cuarzo. Bueno. Vamos a darle un golpe suavecito. Ahí estamos. Bien, cuarzo masivo y cuarzo masivo. No tiene burbuja. A ver, esta es redonda. Sí. Bien. Acá atrás está la geoda. Buenísimo. Acá se puede ver bien cómo la roca madre alberga las geoditas, ¿sí? Ahí va. Eso, ¿ven? Técnica interesante es caminar los zanjones, los ríos secos, porque si hay cristales en las laderas van cayendo. Entonces, si vos encontrás algún resto, podés detenerte ahí y ir subiendo a ver si encontrás dónde está la fuente de eso. Ahí veo que brilla algo. ¿No? Acá hay un cristal. Al lado hay otro. Bien. Acá hay otro, acá arriba hay otro. O sea que de acá arriba está viniendo material. Vamos a investigarlo. Miren qué hermosura. En el medio de la piedra del desierto, unas trompetas amarillas. ¡Qué bueno! Bueno, otro dato muy caprichoso de dónde aparecen los cristales es que vos podés caminar por varios cerros y en uno solo, y en un costadito de uno solo, pueden empezar a aparecer los cristales. No quiere decir que porque aparezcan en un lugar va a estar lleno en todos lados. Entonces, eso es algo aleatorio y caprichoso, pero bueno, es parte de la aventura. Estuve caminando todo alrededor de donde encontré el primer indicio y saqué las primeras geoditas, todo, y no encontré nada. Volví al lugar después de unas caminatas de un par de horas y bueno, sigo trabajando y van saliendo. Acá hay algo. Parece amatista, qué linda. Y es grande, sí. A ver, sí, es amatistosa. Vamos a ver lavada cómo queda, pero es un muy lindo tamaño. Y tiene unos pelitos raros adentro. Buenísimo, miren el tamaño, hermosa. Gracias, Pacha.
Ahí va. No se olviden igual que es trabajo duro. Es trabajo duro. ¿Hace cuánto? Hace 8 horas que me bajé del auto. Y bueno, es toda una jornada. Acá salió algo. ¿Ven? Redondita. El pico le pegó y está huequito. Ahí lo vamos a abrir. ¿Sí? Acá otra redondita. Y bueno, los brazos ya los tengo cansaditos, quizás estemos dejando por acá. No se olviden que si les gusta, apóyenme, pónganle en ese super like, compartan el programa a las personas que les puede interesar y suscríbanse, así me apoyan y vamos formando una gran familia, que ya somos 10.000 miembros, hijos e hijas de la Pacha. ¡Qué maravilla! Bueno, sigamos. La mejor forma siempre es con un cortafierro. Hermosa y grandecita. Bueno, masiva una parte. Ya a punto de irme. Y entró acá el pico en algo bastante grande. Buenísimo, vamos a limpiarlo. A ver qué pasó acá. Ahí se movió algo. A ver. Miren esa calcita. Y todos los pelitos de goetita. Goetita dorada, qué preciosura. Una pieza de colección. ¡Qué linda! A ver, che. Es grande, grande. Está muy pegada. A ver. Acá hay otro pedazo en esta roca. Ya lo vamos a sacar. Acá está la dimensión es esta. Esta es la dimensión. Vamos a ver si puedo romperlo de alrededor. Está todo muy frágil. Tremendo. Bueno, ahí fueron saliendo en pedacitos. Se va fracturando. Me queda acá el más grande. Que parece que sale este. Hermoso. Hay unas calcitas bordó. Eso no lo había visto casi nunca. Con un óxido bordó.
seguir sacando. Eso. Bueno, ahí salió todo. Esto es todo. Salieron pedazos grandes, bonitos, con cosas muy raras que ya ahora vamos a ver al detalle. Impresionante. Gracias, qué felicidad, qué buena pieza. Y yo estaba raspando en toda la parte más superficial y esto apareció abajo cuando empieza la piedra, la roca. Así que ese es otro indicio que me da para seguir trabajando más en la roca. Bueno, vamos a casa entonces a lavarlas, a verlas con detenimiento. Hay un montonazo, hemos llenado un cajón, ha sido una jornada intensa, pero feliz, familia. Vamos entonces a ver qué es todo esto lindo. Sería las drusas, los pedacitos de geoda más interesantes que me quedaron. Son una linda calidad, tienen buen brillo, buena transparencia. Ahora vamos a ver algunas de las más lindas. Ven que tiene buen brillo, buena transparencia. Los pelitos negros que ven son en general goetita y hematita. La goetita crece como escobitas, como pelitos, y la hematite como bolitas, ¿sí? O puntitos. Bonitos, todos son bellos, los chiquititos, los grandes. Esta está particularmente interesante por la escobita de goetita muy grande en el centro, muy bonita. ¿Sí? Esta es otra partecita de la misma geoda que podemos apreciar, aparte de una cristalización de muy buena calidad, tiene una coloración medio naranjita, tenemos ahí una calcita bastante transparente también, muy linda, y ahí en el fondo tenemos también goetitas marrones oscuras y algunos chiquititos dorados. Un hermoso ejemplar, chiquitita, pero muy bella. Así como esta otra, ocurre lo mismo. Vemos ahí calcitas. La calcita nunca, o normal, es muy raro que alcance el brillo del cuarzo, ¿sí? ¿Sí? Ven ahí los pelitos, están ahí adentro. Bien paraditos, simpáticos. Son rarezas esto. Y estas serían las geodas, las que se pudieron abrir en dos. ¿Sí? Vamos a mirar ahora las más lindas.
Querida familia, nos vamos. Espero que hayan disfrutado esta aventura que ha sido hermosísima y a ver si les quedó el concepto de más o menos cómo reconocer una geoda en el campo, en la montaña. Acordate que me podés seguir en el Instagram, Hijo de la Pacha Oficial, me podés seguir en el Facebook, Hijo de la Pacha Ágatas y Cristales, en YouTube, por supuesto, Hijo de la Pacha. Y si querés algún mineral para ampliar tu colección o para empezar a coleccionar, comunicate a mi WhatsApp que te lo dejo acá en la descripción de este capítulo. Quiero mucho y les mando muchísima energía sagrada de los cristales y de la montaña a tu corazón. Prepárate, agárralo, ahí va.